Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 4 que lleva por título Comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como un derecho de las familias y comunidades del país, segunda parte. Seguimos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En esta sesión deberás elaborar tus compromisos frente a los problemas ambientales de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestras poblaciones y el país. Recuerda que debes elaborar esta evidencia en base a dos criterios. El primero, expliqué con conocimientos científicos cómo se transforma la energía proveniente de los recursos energéticos en energía eléctrica. Y el segundo, fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde la obtención de energía eléctrica para el desarrollo es cuestionada por su impacto en la sociedad. Vamos a aprender ahora cómo se produce la electricidad y cómo influye también en el ambiente. Recordemos, la producción de electricidad se realiza en plantas especializadas y las podemos clasificar de la siguiente manera. Termoeléctricas, que utilizan el calor que se desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el uso de petróleo, de carbón y gas natural. También tenemos las hidroeléctricas. Para poder generar la electricidad, se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses o represas. La eólica, que es la energía que se aprovecha de los vientos para poder obtener energía mecánica mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos. La energía fotovoltaica, que utiliza la radiación solar captada a través de los paneles solares. La mareomotriz, que la electricidad se va a generar aprovechando el movimiento de las mareas. Aunque el asunto no termina con la producción de electricidad, debemos tomar en cuenta que se debe transmitir y distribuir desde la planta eléctrica hasta las ciudades y domicilios de las personas. Hasta esta parte todo parece que funciona bien, ¿verdad? Y que producir electricidad no tendría que significar una amenaza para el cambio climático, pero veremos cómo influye en el ambiente cada una de estas formas de producir electricidad. Por ejemplo, al producir energía a partir de la termoeléctrica, si estamos utilizando combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, para generar electricidad, estos van a producir anhídrido carbónico. Este gas es reconocido como el primer impulsor del calentamiento global. Con respecto a las hidroeléctricas, para construirlas se crean embalses de agua. Esto modifica la vida de las especies de animales y plantas que aprovechan sus aguas. Estos reservorios modifican el ciclo del agua y transforman el ambiente, influyendo además en las poblaciones humanas vecinas. Además, como el agua está reposada, se generan una serie de detritos y sustancias que son productos de la materia orgánica y también se va a generar el metano. Con respecto a las eólicas, afectan el entorno y sus efectos van a ser negativos. Son resentidos por el suelo, la flora y la fauna del lugar donde se van a instalar estas fuentes energéticas eólicas. Aunque no generen gases del efecto invernadero, sabemos que afectan los ecosistemas. Por otro lado, tenemos las energías fotovoltaicas y mareomotriz. Como toda actividad humana, la instalación de este tipo de plantas modifica también los ecosistemas, pero su impacto es menor a comparación de las anteriores. Los gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso
el metano y el ozono. ¿Sabías que los 2/3 de las emisiones mundiales de gases del efecto invernadero se deben al modo en que producimos y usamos la energía? Según la Agencia Internacional de la Energía, vamos a ver que es fundamental acudir a fuentes de energías renovables, es decir, de energías limpias, en vez de usar combustibles fósiles, ya que la combustión del carbón, del petróleo y el gas producen dióxido de carbono y óxido nitroso, como explica la Comisión Europea. Debemos también aprender a ser más eficientes a la hora de usar la energía y no derrocharla. Cada vez que pulses el interruptor o no lo apagues, piensa en las consecuencias y en el cambio climático. Analiza. Cada hora que mantienes encendida tu computadora emite en promedio entre 52 a 234 gramos equivalentes de anhídrido carbónico, considerando una potencia de entre 80 a 360 vatios. Un aspirador con una potencia de entre 700 a 2000 vatios genera en promedio 455 a 1300 gramos de equivalentes de anhídrido carbónico, según la tabla publicada por la Comisión Europea, en la que puedes consultar cuánto anhídrido carbónico emiten los artefactos. También se han realizado estudios por instituciones ambientales y se calcula que una familia que habita en las ciudades grandes puede producir hasta 14 kilogramos de anhídrido carbónico por hora. Actividades simples como por ejemplo mirar la televisión, usar la computadora, planchar, entre otras, contribuyen al cambio climático, pues para producir la electricidad que se emplea se usan combustibles fósiles y aunque se use electricidad producida por una central hidroeléctrica, esta también tiene su huella de carbono. Veamos ahora lo que es una huella de carbono. Esta se define como la totalidad de gases del efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por una persona, organización, evento o por un producto. Pero, ¿qué tiene que ver esa huella de carbono con cada uno de nosotros? Pues bien, cada una de las cosas que nosotros usamos, incluida, ojo, la energía que usamos, puede expresarse en términos de producción de gases del efecto invernadero que influye en el cambio climático. Por ejemplo, se calcula la huella de carbono de un producto, digamos, 1 litro de leche, sería necesario incluir los siguientes aspectos. Primero, la producción de la materia prima, que es la leche, en el sistema ganadero, el pastoreo, el manejo de nutrientes, el estiércol, el transporte de la leche a la planta de producción, el procesamiento de la leche en la planta, el empacado de la leche, el transporte para su distribución a los centros o puntos de venta, luego el consumo, la disposición final del envase. Vamos a ver cómo se produce nuestra huella de carbono y cómo nosotros también emitimos este gas a cada hora cuando utilizamos equipos eléctricos en nuestro hogar. Por ejemplo, un foco produce 39 gramos de anhídrido carbónico equivalente por hora. El televisor, 195 gramos. Nuestra computadora, 234 gramos. Una lavadora produce 1950 gramos de anhídrido carbónico y la secadora de ropa, 3705 gramos de CO2. ¿Y qué sucede con los microondas que utilizamos para calentar nuestros alimentos? Estos producen en promedio 1.365 gramos por cada hora que estemos utilizando este artefacto. La secadora de cabello, al igual que la aspiradora de pisos, van a emitir en promedio 1.300 gramos de anhídrido carbónico y si en casa contaras con aire acondicionado, este produce 3.250 gramos. Por esa razón es que te recomendamos anteriormente que uses prendas ligeras y abras las ventanas de tu hogar. Aquí te dejo una recomendación de cómo podemos ahorrar energía eléctrica desde nuestro hogar.
Toma en cuenta que debes elaborar primero un listado de los artefactos que tienes en casa, identificar cuál es el consumo energético que tiene cada artefacto. Por ejemplo, si usas una hervidora de agua, esta en una hora encendida consume en promedio 1800 vatios de electricidad. Luego de haber reconocido cada artefacto y su nivel de consumo, deberás tomar en cuenta cómo podrías ahorrar esta energía eléctrica. Por ejemplo, con respecto al hervidor, evita usar este artefacto y en lo posible calienta agua con nuestra cocina, que es mucho más económico y barato y sobre todo no produce tantos gases contaminantes. Con respecto a la lavadora, sabemos que esta consume en promedio 450 vatios por hora, dependiendo también de la cantidad de ropa que pueda lavar en un ciclo, ¿cierto? De preferencia debes usar el máximo de su capacidad y trata de hacerle siempre mantenimiento cada 6 meses. Recuerda que cuando lavamos la ropa a veces quedan algunos polvillos o restos de las prendas o de las cosas que tuviste dentro, sobre todo papeles, y esto puede hacer que genere mayor consumo de energía eléctrica. Te dejo aquí un link para que puedas consultar cuáles son los electrodomésticos que más consumen. Ahora te invito a que practiques realizando el cálculo de los artefactos que usas frecuentemente y averigua cuánto pagas por la electricidad consumida y cuánto anhídrido carbónico emiten estos artefactos. Luego vas a reflexionar y piensa qué medidas puedes implantar en tu hogar para ahorrar energía y reducir la emisión de anhídrido carbónico. Te recomiendo utilizar esta tabla, que es mucho más fácil de organizar la información. Esto te servirá para poder elaborar tus compromisos frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestra población y país. También te dejo un link en este lugar para que puedas averiguar cuánto de anhídrido carbónico consumes al utilizar algunas prendas. Luego vas a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué podríamos hacer en casa para poder disminuir este consumo de electricidad que influye en el cambio climático? Segundo, si fuéramos estudiantes y familias que viven en zonas rurales, ¿qué posición y acciones crees que debemos tomar frente a la necesidad de contar con el fluido eléctrico como derecho? ¿Qué compromisos también deberíamos asumir como estudiantes y familia frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestras poblaciones y país? Esto te servirá como insumo para tu producto final. Y para terminar, elaboras tus compromisos frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestra población y el país. Recuerda también que debes evaluarte bajo estos 2 criterios de evaluación, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.